Bueno, entonces, recordemos que eran los circuitos secuenciales, que son circuitos que son hechos con compuertas, ¿no? Que a diferencia de los circuitos combinatorios, los secuenciales tienen la opción de mantener o grabar una información, ¿sí? O sea, estos circuitos son un poco más prácticos, ¿no? Digamos, mantienen una información, o sea que estos circuitos hacen de que en cualquier momento el estado lógico, o sea, un valor 0, 1, 1, un bit, lo pueda uno mantener mientras uno quiera, ¿sí? Eso tiene la característica que se llaman característica de memoria. Son hechos también con compuertas. Son la base de los circuitos secuenciales avanzados, como los contadores, los registros de almacenamiento, las memorias, etcétera. Circuitos como conversores análogo-digitales, digital análogos, microprocesadores. Precisamente las exposiciones que ustedes van a hacer, se va a tratar sobre estos circuitos secuenciales un poco más aplicables, ¿sí? Entonces, pero la base de todos los circuitos secuenciales es lo que hemos visto en las últimas sesiones, que son los flip-flops o los circuitos básicos de las memorias, ¿no? Básicas, como o los latch también es otra forma de decirlo, ¿no? Bueno, los circuitos, en general, los circuitos digitales tienen las dos partes, ¿no? Que son los circuitos combinatorios, que son combinación de compuertas lógicas, o también elementos de memoria. Y pues obviamente elementos externos que activan esos circuitos digitales. Los circuitos secuenciales se pueden dividir en tres tipos, que son los biestables, es decir, los que tienen dos estados estables, los monoestables, que solo tienen un solo estado estable, y los astables. Hasta ahora solo hemos visto los biestables. En las clases siguientes vamos a ver los monoestables, después eso es muy rápido, y los astables, que son los osciladores. Bueno, eso ya vimos, estables. Bueno, los circuitos biestables, que son los que fundamentalmente son los que se utilizan para hacer los flip-flops, que se pueden hacer utilizando dos tipos de compuertas, un ensamble especial, un arreglo especial con retroalimentación, que son los flip-flops básicos RS, que se utilizan con compuertas NAND o compuertas NOR. En general, un circuito biestable o flip-flop debe tener las dos salidas, que es lo que los caracteriza, que es su salida normal, Q, y la Q negada. Para activar esas dos salidas, Q y Q negada, pueden tener varias entradas, una o varias, como se ha visto en el transcurso de estos temas de los biestables o flip-flops. El primer biestable que estudiamos fue el hecho con compuertas NAND, que se basa en la tabla de verdad de la compuerta NAND. Recuerden que la compuerta NAND responde con 1, la presencia de ceros en sus entradas. Entonces llegamos a deducir que en este caso, cuando se tiene un arreglo de dos compuertas NAND conectadas como aparecen ahí en la figura, se obtiene el primer flip-flop básico, o sea que almacena un estado lógico 0, 1 cuando uno lo quiera, que es conectando las entradas de la salida de una compuerta a la entrada de la otra y viceversa. Existen dos clases, que es el flip-flop básico con compuertas NAND, que se conecta de esa forma, como dijimos anteriormente, y que responde a una tabla de verdad dada, donde sus entradas básicas son los que se llaman set y reset, ¿sí? Una de las que se llama set es para que la salida Q se vuelva 1, y la reset es para que la salida se vuelva 0.
Entonces, estudiando esto, observamos que este tipo de compuerta utilizando compuertas NAND responde de tal forma que para poder setear, es decir, que la salida se vuelva 1, se utilizan pulsos negativos, es decir, hacer que set baje de 1, pase a 0, y luego regrese a 1, hace que la salida se vuelva 1. Y el reset hace que la salida se vuelva 0, también con un pulso negativo, es decir, comenzando en 1, pasa a 0 y luego regresa a 1, hace que la salida se vuelva a 0. Reset es resetear, hacer que la salida se vuelva a 0. Setear es hacer que la salida se vuelva a 1. Entonces, con este tipo de flip-flop básico se utiliza pulsos negativos. Vimos todo, la tabla de verdad está allí. ¿Sí? Se comienza, pues normalmente hay un estado en donde no cambia, que es el estado en que el valor que tenía Q en el estado anterior se mantiene. En este caso, con puertas NAND era 1, 1. El set se obtenía colocando un pulso negativo, es decir, colocando 0 en el set y hacía que la salida se vuelva 1. Y el reset es colocando un 0 en el reset. Hace que la salida se vuelva 0. Había un estado no válido, que es cuando ambas entradas están en 0. Recordemos, con las compuertas NAND responden con 1 la presencia de ceros en sus entradas, y si ambas están en 1, pues ambas salidas se vuelven 1, ¿no? Tanto como Q negado, que es un estado que no debe ser utilizado, pues porque no corresponde a un flip-flop, cuya característica de un flip-flop es que tengan sus dos salidas Q y Q negada complementadas. Es decir, que si la una está en 0, la otra debe estar en 1 y al contrario. Bueno, ahí hicimos unos ejemplos ahí para comprobar, como se dan cuenta allí en la pantalla. Este funcionaba con pulsos negativos. ¿Sí? Cuando hay un pulso negativo en el reset, la salida se vuelve 0. Obviamente hay que dar un valor inicial, ¿no? Hay que saber qué valor inicial estaba, ¿no? Eso es algo que pues a veces los flip-flops no pueden controlar, ¿no? Pero a veces hay formas de hacer de que las salidas mantengan un estado inicial. O sea, cuando se enciende un dispositivo que utiliza flip-flop, es conveniente pues que la salida Q esté en 0. Hay otras formas de hacer eso, pero en general uno no puede determinar inicialmente en qué valor va a estar. Entonces, este flip-flop funcionaba con pulsos negativos para hacer que funcione su salida. Es decir, para setear, pulso negativo hace que su salida se vuelva 1. Cuando las dos valores están en este caso en 1, es el estado en que mantiene, ¿no? Mantiene el estado anterior. Por ejemplo, aquí. Si set y reset están en 1, el estado que tenía anteriormente lo mantiene. ¿Sí? Aquí no aparece el estado 00, que sí está en este ejemplo. Bueno, en este tampoco. En este ejemplo sí aparece en el estado en que ambas están en 0. Es un estado no válido. O sea que donde tanto la salida Q como Q negada mantienen el mismo valor, que es un estado no deseable. Estos ejemplos los vimos. Bueno, aquí hay un ejemplo de un interruptor sin rebote. Es para que las salidas, un ejemplo donde yo necesito no utilizar un interruptor mecánico, que un interruptor mecánico hay unas fracciones de segundo en donde la salida puede no estar ni en 0 ni en 1, o sea, se llaman contactos falsos aleatorios. Entonces, una forma para evitar esos contactos falsos aleatorios, se utiliza un flip-flop, ¿sí? Para que la salida sea limpia, o sea, no tenga esos falsos contactos. Bueno, también vimos con un flip-flop básico con compuertas NOR, que funcionaba al contrario del otro, ¿sí?
En este caso, la tabla de verdad de la compuerta NOR nos dice que una compuerta NOR responde con 0 la presencia de unos en sus entradas. Para que la salida se vuelva 1, ambas deben estar en 0. Responde con ceros, perdón, no, si dije mal, responde con 0 la presencia de unos en sus entradas. Si ambas entradas están en 1 o una de ellas está en 1, la salida siempre va a ser 0. Es lo contrario de la compuerta OR. Bueno, ahí está. Esa es la tabla de verdad. Un flip-flop básico con compuertas NOR tiene el estado de... se inicia, digamos, con sus entradas S y R en ceros, y en ese caso es el estado que memoriza, ¿no? Que mantiene el estado anterior. El estado que estaba antes, la salida se mantiene. Si estaba en 0, sigue en 0, si estaba en 1, sigue en 1. Cuando y reset están en ceros. En este caso, para resetear, había que colocar un 1 en el reset, ¿sí? Y para setear había que colocar un 1 en el set, ¿sí? Para que la salida se vuelva 1. Y un estado no válido en este caso era en que ambas estén en 1, ¿sí? Porque recordemos, la compuerta NOR responde con ceros la presencia de unos en sus entradas. Bueno, entonces ese era el flip-flop básico hecho con compuertas NOR. Bueno, está el símbolo allí. Hay una simulación. Obtuvimos la ecuación lógica del flip-flop con compuertas NOR, pues utilizando las condiciones no importa. Y esta ecuación que alcanzan a mirar ahí nos dice que nos da digamos, la característica de los circuitos secuenciales, que las salidas también dependen del estado de las salidas en el estado anterior. ¿Sí? Q sub n más 1 también depende de Q sub n en el estado anterior, quiere decir. Bueno, y obviamente que también depende de S y de R, ¿no? De las entradas de control. Bueno, entonces ahí tenemos tabla de verdad. Bueno, hay unos ejemplos. Recordemos este flip-flop con compuertas NOR funciona con pulsos positivos, ¿sí? Es decir, que cuando la entrada set pasa de 0 a 1 y vuelve otra vez a 0, pulsos positivos. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo se ve que si inicialmente la salida Q estaba en 0, cuando yo le doy un pulso positivo al set, la salida se vuelve a 1. ¿Sí? Pulso positivo. Y si doy un pulso positivo al reset, la salida se vuelve 0. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, mantener el estado, es que si ambas entradas estaban en 0, ¿sí? Entonces el estado anterior se mantiene, ¿sí? Como se puede observar aquí. Si ambas entradas están en 0, la salida se mantiene, ¿sí? Bueno, a ver, no borramos estos dibujos. Hay otro ejemplo donde hay un caso en que no válido, ¿sí? En que ambas entradas están en 1. Entonces es un estado no válido porque ambas salidas, tanto Q como Q negado, se colocan en 0, que no es lo deseable en un flip-flop, es lo que no se quiere, que un flip-flop se caracteriza porque sus salidas Q y Q negada sean complementadas. Un ejemplo práctico, utilizando un fototransistor para hacer una alarma, ¿sí? Utilizando un flip-flop RS básico. Y para que active esa alarma, sí, para que suene la chicharra, sí, uno lo que hace es un fototransistor es parecido a una fotoresistencia, sino que la diferencia es que un fototransistor, como tiene su cátodo
perdón, su emisor, base y colector, es que en la base está activada por luz, ¿sí? Al igual que una fotorresistencia. Entonces pasa, cuando hay luz, la resistencia en la base es muy pequeña, y cuando no hay luz, la resistencia en la base es grande. Entonces, accionando, digamos, si una persona pasa por aquí y activa, interrumpe el rayo de luz, entonces ese transistor se satura y cambia del estado de corte a saturación, y hace que, por ejemplo, se active, ponga un 1 en S, o sea, active, poner un 1 en S, o sea, en el set, hace que la salida se vuelva 1. Y entonces activa el sistema de alarma, se mueve, y no importa que vuelva a ya la persona pasó por el lugar, y entonces el, el transistor o el fototransistor pues ya vuelve a tener una resistencia pequeña. Es decir, que solo es un pulso positivo, ¿no? Pasó de 0 a 1, luego a 0. Y para esa alarma se va a mantener ahí mientras no hagan nada para usted resetearla, que es poner un 0 en el reset, ¿sí? Es decir, colocando a tierra el reset. Hace que la alarma se desactive, porque al poner un 0 en el reset, perdón, un 1, ¿no? Porque este es un switch normalmente cerrado. Cuando lo pulsas se abre y se pone un 1, entonces la salida Q se vuelve 0. Si lo reseteas, es decir, si la salida se vuelve 0, desactivas la alarma. Es una aplicación de un flip-flop básico, ¿no? Bueno, ahí teníamos otro ejemplo también para ver cómo responde a un flip-flop hecho con compuertas NAND. ¿Sí? Las salidas Q y Q negada están conectadas a compuertas AND para ver si pasa o no pasa una señal. Funciona parecido al anterior. Aquí tenemos otro ejemplo de un circuito. Este es un ejemplo de lo que se denomina un circuito asíncrono. Un circuito asíncrono es un circuito que no necesita lo que se llama entrada de reloj. Funciona independiente de una señal de reloj. Los circuitos síncronos o sincrónicos son los que necesitan una señal de reloj. Una señal de reloj son pulsos, ondas cuadradas, ¿sí? Un circuito de pulsos para que ese dispositivo funcione. Entonces, este era un ejemplo de un circuito que no necesita una señal de reloj. Bueno, el circuito era también puede ser para que funcione un motor o una alarma, lo que sea, ¿no? También colocar este tipo de compuertas hace que la idea es que mantener un estado digamos, activo, un 1 aquí en la salida, para que funcione algo, ¿no? Como un motor, una lámpara, una alarma, lo que sea, ¿no? Y eso se logra colocando una retroalimentación entre la salida y una entrada. En este caso, la salida de una compuerta AND y la entrada de una compuerta OR, ¿sí? Y funciona de tal forma que si usted oprime el start, hace que funcione el motor, la lámpara o lo que usted quiera conectar. Y para parar ese sistema había que colocar un 0 en la entrada de esa compuerta AND. Recordemos que las compuertas AND responden con ceros cuando sus entradas son ceros. Entonces era la forma de pararla, ¿no? Es un ejemplo de un circuito asincrónico o asíncrono, ¿sí? Para que encienda o apague un motor, utilizando dos interruptores normalmente abiertos. Bueno, ahí está. Bueno, aquí unos ejemplos, digamos, lo que es la definición de asíncronos y síncronos, ¿sí? Más importante es que el circuito síncrono o sincrónico, como lo quiera llamar, necesitan lo que se denomina una señal de reloj, que es la base de todos los circuitos secuenciales, es utilizar lo que se llama una señal de reloj, que son pulsos, o sea, ondas cuadradas o ondas rectangulares que son las que dicen cuándo debe hacer algo el circuito. A diferencia de los asincrónicos, que no necesitan ese tipo de señal. Bueno, ahí está lo que es el concepto de lo que es una señal de reloj, que lo que es importante allí es que existen dos
dos estados que son lo que se denomina la transición por pendiente positiva cuando va de 0 a 1 y la otra que va de 1 a 0. ¿Sí? Aquí no nos habla de la duración del pulso, pero pues es lo que debemos ver, ¿no? Una señal de reloj se caracteriza por eso. Bueno, entonces, en general, los circuitos secuenciales están caracterizados por eso, ¿no? Los sincrónicos o síncronos siempre tienen lo que se denomina una señal de reloj. La señal de reloj es la que dice cuándo, en qué momento, en qué instante hace lo que debe hacer. También tienen pues lo que se denominan las entradas de control, que lo que hacen es decir qué es lo que va a hacer, ¿no? Si setearlo, resetearlo o mantener un valor, memorizar, lo que sea. Pero quien dice en qué momento lo hace es la señal de reloj. Y la señal de reloj pues tiene dos estados que puede ser por transición por pendiente positiva, o sea, cuando la señal de reloj va de 0 a 1, o por pendiente negativa cuando la señal de reloj va de 1 a 0. ¿Sí? En la simbología, la burbujita me indica eso, ¿no? Que es por transición por pendiente negativa. Si no tiene, es lo contrario, o sea, funciona con pulsos que van de 0 a 1. Bueno, bueno, los tipos de flip-flops sincrónicos son el RS, el JK, el D, el MS y el T. Esos son los 5 tipos de flip-flop básicos. Y en base a esto se diseñan los circuitos ya secuenciales más robustos como los contadores, los conversores análogo digitales, los microprocesadores, los registros de desplazamientos se hacen en base a flip-flops. Y de estos, el más importante de estos flip-flops es el JK, donde el JK, la J hace el papel de set y la K hace el papel de reset. Y recordemos que set es hacer que la salida se vuelva 1 y reset significa que la salida se vuelva a 0. Estudiamos estos. Comenzamos, bueno, esta es para poder meterle la señal de reloj hay varias formas. Una forma es colocar dos compuertas NAND, o AND, perdón, también puede ser con NAND, antes del flip-flop. ¿Sí? Con eso se hace de que se pueda meter la señal de reloj. Es decir, en este caso, mire, dos compuertas NAND colocadas de esa forma compartiendo una de las entradas. Ahí en las entradas, en donde se unen las dos entradas, se coloca la señal de reloj. Y con eso se puede ver el funcionamiento de ese flip-flop. Entonces la diferencia de un flip-flop que no tiene señal de reloj al que tiene es que necesita eso, lo que se llama un circuito conductor de pulsos, ¿sí? El que hace de que pueda meter la señal de reloj. La señal de reloj es la que recuerden que es la que dice en qué momento el circuito funciona tal como se ha diseñado. ¿Sí? Bueno, ahí está. Eso lo miramos. Entonces, como la señal de reloj se comporta como si fuera otra entrada. ¿Sí? Entonces, por el caso del flip-flop RS, hecho con compuertas NOR, o sea, con pulsos positivos, se funciona, digamos, si la señal de reloj, si está diseñado para que funcione con transición por pendiente positiva, se coloca la señal de reloj como si fuera otra entrada. ¿Sí? Es decir, si la señal de reloj no está subiendo, o sea, no está de 0 a 1, pues la salida se mantiene en el estado que estaba antes. ¿Sí? Bueno, ahí está la tabla de verdad. Como es un flip-flop RS, tiene un estado no válido, ¿sí? Que es el 1-1. Y el estado de memorización, o sea, que memoriza el estado 0-0. Set es cuando S vale 1 y la señal de reloj pues, va de 0 a 1. O sea, una transición por pendiente positiva. Reset es al contrario, cuando colocas 1 en el reset y entonces la salida se vuelve 0 siempre y cuando la señal de reloj vaya de 0 a 1.
transición por pendiente positiva. También pues existe el caso de transición por pendiente negativa, o sea, cuando la señal de reloj va de 1 a 0. Es lo mismo, ¿no? Hace lo mismo, pero siempre y cuando la señal de reloj esté bajando. Un flanco negativo también se dice. Hay unos ejemplos que vimos, por ejemplo aquí, si inicialmente la entrada estaba en 0, miren, aquí uno tiene que fijarse en la señal de reloj cuando, si es por pendiente positiva, es cuando la señal de reloj va de 0 a 1. Aquí en este caso, en el punto A, como la salida estaba en 0, sigue en 0. En C, lo que le llega es un pulso, le llega digamos, la orden de que CCT, o sea, que se ponga en 1, ¿sí? Entonces se fija uno inicialmente en la señal de reloj, ¿sí? Cuando está de 0 a 1, que es lo que quiere que haga el flip-flop, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está diciendo que hay un pulso de reset, entonces el flip-flop pasa a 0. Lo mismo aquí. Aquí dice el estado que memoriza, ¿no? Por ejemplo, si ambas entradas están en 0, entonces el estado que tenía anteriormente se mantiene. Aquí está en 1 y aquí está, bueno, perdón, aquí, a ver, ¿dónde? Y aquí está en 1 y aquí está en 1. ¿Sí? Entonces ese estado se mantiene. Ah, perdón, aquí está 0, disculpe. Sí. Bueno, entonces eso es lo que hace ese flip-flop, ¿sí? Es únicamente responder a las transiciones, ¿no? De la señal de reloj. Ah, perdón. Se me fue. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, a ver, ya lo miramos. Bueno, aquí sí es un... Bueno, eso es simplemente cómo se coloca la señal de reloj, ya lo miramos. Perdón. Bueno, aquí ya comenzamos a ver el flip-flop tipo JK. Para poder quitar ese problema que tiene el flip-flop, es el estado no válido. Para un flip-flop RS, pues tiene ese problema. Entonces se logra quitar esa ambigüedad, digamos ese problema de que estados donde no son válidos, se diseñó de tal forma que cuando está, por ejemplo, para este caso, en un flip-flop RS básico, entonces si ambas entradas están en 1, R y S, que es las últimas dos filas, para poder quitar esa ambigüedad, lo que se hizo fue que si estaba en 0, la salida, antes se coloca en 1. Si estaba en 1, pase a 0, o sea, se alterne, ¿sí? Cambie el estado. ¿Sí? Eso fue lo que se hizo para quitar ese problema de la ambigüedad o estados no válidos. Y ese tipo de flip-flop se llama JK, donde J hace el papel de S y K hace el papel de R. Bueno, y aquí se encuentra la ecuación básica, depende, como se dan cuenta, pues depende de J y de K, y también el estado anterior. Q en el estado n más 1 depende de lo que tenía el estado Q antes de hacer la transición, ¿sí? Bueno, esa es la ecuación. Bueno, normalmente pues los flip-flop son sincrónicos, es decir, funcionan con entrada de reloj. Entonces ahí en la tabla de verdad se incluye la entrada de reloj, ¿sí? Es decir, que aquí lo más importante es de que, bueno, es que cuando los J y K están en 1, la salida se alterna, ¿no? ¿Sí? Si estaba en 0, pues pasa a 1, si estaba en 1, pasa a 0.
Con eso ya no hay ya no existen estados ambiguos o no válidos, ¿sí? Bueno, ese es, ahí tenemos ejemplos, digamos, aquí. Por ejemplo, aquí se nota mucho en esta última parte, ¿no? Mire, aquí cuando tanto J como K están en 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que hace es alternar las salidas. Por ejemplo, aquí, digamos, este funciona transición por pendiente positiva. Entonces, por ejemplo, aquí en I, si ambos están en 1, J y K están en 1, o sea, entonces si estaba en 0 pasa a 1, ¿sí? Aquí otra vez, no están en 1, 1 ambos. Si estaba en 1 pasa a 0. Aquí en esta última parte es donde se nota más que todo aquí la transición, ¿no? ¿Sí? Cambia de estado, ¿sí? Es lo que uno puede mirar allí. Y así se comporta un flip-flop JK. Ya no tiene problema de la ambigüedad. Los demás estados ya los entendemos. J lo que hace es setear, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaba en 0. La salida estaba en 0 y entonces aquí en este punto... bueno, aquí es 1, 1, ¿no? Entonces aquí cambió de estado. ¿Dónde lo podemos ver? A ver. J, setear. Aquí. Bueno, aquí resetear, porque estaba en 1, pasa a 0. Bueno, no veo un estado donde me lo mande a setear. Bueno, en este caso, en este ejemplo, no. El 0, 0 sabemos que es el estado que mantiene, ¿no? 0, 0, si estaba en 1, pues sigue en 1, ¿no? Aquí se ve. Estaba en 1, sigue en 1. Bueno, no veo un estado donde lo mande a setear. A ver. Aquí lo mandas a resetear. Estaba en 1, pasa a 0. Aquí es un estado que 1, 1 es el estado que alterna, ¿no? Estaba en 0, pasa a 1. Bueno, no, en este ejemplo no aparecen esas ondas, en esas formas de onda. Bueno. Creo que aquí puede haber uno, sí. Este es un ejemplo también con transición con pendiente negativa. Funciona cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0. Sí, aquí sí hay un caso, ¿no? Aquí lo manda a setear, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estaba en 0. Aquí está en 0. Y aquí está en 1. Entonces, si estaba en 0 la entrada antes, lo setea. Y aquí todos estos estados, como J y K están en 1 en todo este trayecto de tiempo, entonces lo que hace es alternar, ¿no? Cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0, ¿sí? Si estaba en 0 pasa a 1, se alterna, ¿no? ¿Sí? Por eso la señal de reloj de este flip-flop JK que comporta de esta forma. Aquí es lo más importante aquí, miren esta parte, ¿sí? Alterna, ¿no? Estaba en 0, 1, ¿sí? Se alterna. Bueno, espero que entiendan. ¿Sí se entiende o no se entiende? Espero que sí. Bueno, otro flip-flop que se vio fue el flip-flop tipo D, que es un flip-flop que es para transmitir datos. También se llama unidad de retraso, o sea, retrasa las salidas. La salida es igual que la entrada, pero retrasada un periodo de tiempo. Sí, sirve mucho para transmisión de datos. También es sincrónico, ¿eh? La forma de solamente tiene una entrada, ¿no? Tiene una sola entrada, la entrada de datos. Y también, obviamente, la señal de reloj. La señal de reloj dice cuándo va a pasar el dato que metes a la entrada. El comportamiento de la ecuación, simplemente la salida es igual a la entrada. Pero el dato que hay en la entrada pasa a la salida siempre y cuando la señal de reloj dice cuándo. Y es por transición por pendiente positiva cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1.
también hay transición por pendiente negativo, ¿sí? Esa es la ecuación, y la salida es la misma entrada, pero retrasada. Ahí está una simulación, la ecuación se la bueno, un flip-flop tipo D se lo puede obtener a través de un flip-flop tipo JK. En general los flip-flop tipo JK son los flip-flop universales, así como las compuertas AND y las compuertas OR eran las compuertas universales. Acá en circuitos secuenciales los flip-flop tipo JK son los universales. Con un flip-flop tipo JK se puede obtener todos los demás. Entonces, por eso es importante el flip-flop JK. Para el caso de obtener un flip-flop tipo D, simplemente se coloca un inversor entre la señal de entrada y la señal, la entrada K, ¿sí? A J entra el mismo dato. Entonces, la ecuación se la puede deducir y se puede obtener que Q sub n es igual a D, o se la puede obtener de la ecuación característica del flip-flop tipo JK, haciendo Q igual a D negado y J igual a D. Ahí está el flip-flop tipo D sincronizado, o sea, con señal de reloj. Si la señal de reloj no está, digamos, si es transición por pendiente positiva, o sea, cuando la señal de reloj va de 0 a 1, es que el dato que había en la entrada pasa a la salida, y si el dato 1 pasa a la salida, siempre y cuando se dé la señal de reloj. Si la señal de reloj, pues en este caso está en 0, pues el estado anterior se mantiene, no importa qué valor tenga la entrada. Ahí está un ejemplo. ¿Sí? Esta señal de reloj dice cuándo va a pasar esta es la señal de entrada. Debe ser la misma salida, pero corrida, ¿no? Uno puede ver que esta parte de que está aquí, esto que está aquí, desde aquí, esta es la misma, bueno, que aquí, miren, esto es lo mismo que se ve. Es la misma entrada igual a la salida, solo que está corrida un periodo de tiempo. ¿Sí? Sirve para transmitir datos. Sí, eso a veces se comporta un flip-flop tipo D. Bueno, se utiliza, pues tiene mucha aplicación, como repito, cuando se utilizan circuitos que deben transmitir datos, por ejemplo, entre diferentes sistemas en un circuito computacional, por ejemplo, entre la memoria y el microprocesador, o al contrario, cuando transmite datos se utiliza mucho este tipo de flip-flops o circuitos. En general, pues los circuitos, registros de desplazamiento, registros de corrimiento son hechos a base de este tipo de flip-flop tipo D. Funciona con las dos transiciones, por pendiente positiva, por pendiente negativa. Aquí está un flip-flop tipo D, utilizando compuertas, necesita un inversor. Aplicaciones, pues como repito, hay muchos. Aquí tenemos 3 flip-flops, donde yo quiero transmitir datos que salen de un circuito anterior y los quiero pasar a otro lado, solamente cuando la señal de reloj lo diga. Aquí es con transición por pendiente negativo, ¿sí? Cuando la señal de reloj pase es de 1 a 0. Ahí estaba la simulación. Bueno, esta simulación es con transición por pendiente positiva. Este es utilizando los flip-flop tipo D que tiene el simulador Cocodrilo. Flip-flop tipo T, eso es muy importante para los contadores, ¿no? Flip-flop tipo T, o T viene de toggle, ondulante, o sea que está cambiando, está alternando, está cambiando el estado. Y solo funciona, digamos, se puede considerar que un flip-flop tipo T solo tiene una entrada, que es la señal de reloj. Se puede hacer utilizando un flip-flop tipo JK, haciendo un corto entre los dos, ¿no? Uniendo las dos entradas, y ahí se coloca la señal. Bueno, al unir esos dos y la señal de reloj, pero no es que la señal de reloj va a ir ahí, sino que se puede obtener, digamos, la ecuación del flip-flop tipo T haciendo eso, ¿sí? La señal de reloj es aparte, ¿no? La señal de reloj es como se va a comportar como una sola entrada, ¿no?
Y haciendo eso, uniendo J y K, y eso se va a llamar T, entonces se obtiene la ecuación característica que responde como si fuera una compuerta XOR, ¿sí? de la ecuación característica del flip-flop tipo JK, haciendo que J y K valgan T, ¿sí? Se obtiene la ecuación característica del flip-flop tipo T. Pero la señal de reloj es una entrada, ¿no? O sea que J y K se vuelve la entrada T, pero ese T puede ser 0 y 1, ¿no? Y vamos a ver que se puede demostrar que en la tabla de verdad, que si T vale 0, la entrada que tenía, la salida Q, se mantiene y cuando T vale 1 se alterna. Y eso nos da una característica muy importante de este flip-flop tipo T, es de que funciona, pues obviamente que es un flip-flop, debe ser sincrónico, debe tener una señal de entrada de reloj, que es la que dice cuándo debe hacer el cambio, la salida Q. Y se puede observar, por ejemplo, para este caso, con transición por pendiente negativa, que se observa aquí en el símbolo, que existe una burbujita, es que cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0, hay un cambio en la salida, ¿sí? O sea, se alterna la salida. Si estaba en 0, pasa a 1, miren, ¿sí? Ahí la ecuación lo dice. ¿Sí? Si estaba, por ejemplo, aquí estaba en 0, inicialmente. Entonces, cuando hay una transición con pendiente negativa, en este caso, si estaba en 0, la salida, entonces cuando hay una transición por pendiente negativa pasa a 1, pasa de 0 a 1. ¿Cuándo vuelve a haber otra transición con pendiente negativa? Pues aquí. Entonces aquí me está diciendo que si como está en 1, si T se mantiene en 1, miren. Entonces la salida se va a alternar, ¿sí? Por eso un flip-flop tipo JK, la salida T hay que ponerla en 1 para que funcione, ¿no? ¿Sí? Este T siempre hay que colocarlo en 1, porque si lo dejas en 0, entonces no hace nada. Pues lo que si la salida estaba en 0, sigue en 0, y si estaba en 1, sigue en 1, no hace nada. Entonces por eso es importante que T valga 1, ¿no? Para que haga algo, para que alterne, ¿sí? Alterne, cambie de estado cuando haya una transición en la señal de reloj, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaba, la señal de reloj vuelve a pasar de 1 a 0, ¿sí? Entonces, como estaba en 1, vuelve y pasa a 0. ¿Sí? Aquí otra vez cambia el estado, estaba en 0, aquí hay otra transición por pendiente negativa, la señal de reloj. La señal de reloj siempre es una onda cuadrada ahí que está cambiando de estado, ¿no? Entonces, ese cambio de estados hace que la salida se cambie en un flip-flop tipo JK, siempre y cuando T se mantenga en 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este flip-flop tipo JK, que es el 7443 en tecnología TTL, siempre hay que colocarlo a la alimentación, ¿no? Para que haga algo esto, ¿no? También tiene su otra salida Q negada, ¿no? Entonces la Q negada pues va a ser lo contrario de este. Va a comportar exactamente lo contrario. Y eso le da una característica interesante. Mira, los flip-flop tipo T, que por ejemplo, si esta es una señal de reloj de una frecuencia, qué sé yo, por ejemplo, 1 kHz, entonces la señal de reloj de 1 kHz, y analizando la salida Q se da cuenta de que esta salida tiene una frecuencia exactamente la mitad, ¿sí? F medios, es decir, de 0,5 kHz. Esto es lo que se denomina un divisor de frecuencia. Entonces los flip-flop tipo T son muy utilizados, son la base de los circuitos contadores, ¿no? Como vamos a ver, o alguno de ustedes nos va a explicar, a alguien le va a tocar el tema de los contadores. Entonces es fundamental entender un flip-flop tipo T, ¿sí? Bueno, más adelante veamos por qué se va a utilizar como contadores. Bueno, vamos a borrar esto. Ahí hay este es en el simulador. El Cocodrile tiene
flip-flop tipo JK y se obtiene, bueno, vamos a mirarlo aquí rápidamente, no sé si les mostré la vez pasada esto, me tocaría bueno, vamos a mirar si lo podemos obtener. Bueno, más adelante les muestro este más bien, porque si no me tocaría dejar de compartir pantalla. Bueno, este tipo de flip-flop tipo T ya en realidad se los puede hacer con compuertas, ¿no? Y uno de los flip-flops que no los miramos muy digamos, con detalle es el flip-flop llamado MS, que se llama Master Slave. Aquí utilizando un flip-flop tipo MS, son dos flip-flops unidos, ¿sí? Que tienen una señal de reloj que está compartida, ¿no? Para un flip-flop tipo T se puede obtener, repito, de un flip-flop MS que está formado por dos flip-flops unidos, ¿sí? Son exactamente iguales. Se llama Master Slave porque, digamos, mientras el uno está activo, el otro está inactivo, ¿sí? O sea, el Master es el primero y el Slave el otro. Significa maestro esclavo. O sea, el uno depende del otro, pero son dos igualitos que comparten la señal de reloj. Para este caso, cuando es transición por pendiente positiva, el uno no hace nada si el otro no está activo, ¿sí? Si uno se activa, el otro también se activa. Si este está desactivo, el otro también está desactivo, ¿sí? Y estos tipos de flip-flop, como siempre, son sincrónicos, tienen una señal de reloj. Y el flip-flop tipo T se lo puede obtener haciendo eso, ¿no? Una retroalimentación entre la salida Q negada del flip-flop con la entrada S y la salida Q con la entrada R. Haciendo ese cableado se puede obtener un flip-flop tipo T. Me gustaría, bueno, aquí voy a ver si puedo compartirles la pantalla de este flip-flop para que lo vean cómo funciona. De paso, pues entendería cómo funciona el flip-flop tipo maestro esclavo. Voy a ver si me funciona. Voy a ver. No quiere entrar. A ver. Bueno, deja un momentico de compartir la pantalla para ver si puedo entrar al circuito. Un momentico. Tengo que buscarlo, si no se me... ¿Dónde lo encuentro ahora? Es que tengo tantos archivos que... del simulador. Bueno, a ver, un momentico, voy a compartir aquí. ¿Sí se mira ahí? Sí, profe. Bueno, a ver, creo que este es, a ver. Bueno, este es con transición por pendiente negativa.
Bueno, aquí están los dos flip-flops, es el maestro esclavo, master slave. Sí, son dos flip-flops sincronizados, sincrónicos, que en este caso, bueno, este es con transición con pendiente negativa. O sea, aquí lo que tenemos son dos flip-flops unidos, y este es el esclavo, esta parte del camino es el mismo que este. Son dos pegados. Este es el slave, y este es el maestro, master. O sea, este de acá depende del primero, el S depende del M. Tienen una entrada de reloj, en este caso con transición por pendiente negativa. En la señal de reloj están, digamos, unidas con una compuerta inversora, o sea, no son las mismas. Si el uno está en alto, el otro va a estar en bajo, ¿sí? Y la señal de reloj está aquí, y si este está en 1, acá está en 0. Si este está en 1, acá está en 1 también. O sea no, las señales de reloj no son las mismas. Si está en 0, el otro está en 1. Si este está en 1, en 0, si este estuviera en 0, este va a estar en 1 y este va a estar en 1. En 0, perdón, se alterna. Y las señales de reloj no son las mismas. Entonces, pero de todas formas lo que hace este tipo de flip-flop es de que el uno depende del otro, ¿sí? ¿Sí? La tabla de verdad de estos son de tal forma que dependen de la señal de reloj. O sea, lo que hacen también es set y reset, ¿no? Setear o setear la salida Q. Pero el uno depende del otro, ¿sí? Y como son sincrónicos, deben tener una señal de reloj que dice cuándo, en qué momento hacen que la señal de reloj funcione. Voy a ver si quitemos estas figuras de aquí. Ahí está el simulador, por ejemplo. Aquí en este momento la salida Q está en 0. Entonces me interesaría setearlo, ¿no? O sea, que la salida Q se vuelva 1. Y para que se vuelva 1, entonces yo lo que debo hacer es de que a set debo ponerlo en 1, ¿sí? Lo pongo en 1, mire, ahí no, en ese momento todavía no se ha puesto en 1 la salida, pero he colocado S en 1. Entonces, para que haga la transición, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo lo pongo en 1 aquí, bueno, aquí miren que en el momento en que pasa de 0 a 1, aquí cambia, ¿no? Cambia. Por ejemplo, cambia el estado. El primer flip-flop, aquí se colocó en 1. Aquí, perdón. Aquí no puedo colocar las dos cosas a la vez. A ver. Sí, este estaba en 1, mire, aquí estaba en 0 y aquí pasó a 1. ¿Sí? Antes estaba en 0. Estaba en 0 y luego pasó a 1 cuando yo puse set en 1. Pero ese estado, bueno, todavía no pasó acá, ¿sí? Entonces, lo que hace es que el estado, o sea, el set o el reset, o sea, setear o resetear, no pasa inmediatamente a la salida, sino en el momento que la señal de reloj hace la transición. Si es por pendiente positiva de 0 a 1, si es por negativa de 1 a 0. ¿Sí? Vuelve y juega, a ver, sino que aquí como no puedo hacerlo las dos cosas a la vez, marcar y hacer funcionar el circuito. Entonces vuelve y juega. Por ejemplo, bueno, aquí ya se seteó. El Q está en 1. Entonces yo me interesaría setearlo. Entonces vuelvo a S, lo coloco en 0. Miren, yo coloco en 0 S. Y ese estado no cambia inmediatamente a la salida. ¿Sí? Cambia aquí en el primero, ¿no? Cambia aquí. ¿Sí? Cambia aquí, perdón, aquí. Yo, por ejemplo, yo voy a resetear. Pongo el R en 1, ¿sí? Cambia, mire, aquí están en 1 ambas. Entonces yo al poner R en 1, perdón, a ver, un momentico. La señal de reloj funciona con, es aquí. R lo pongo en 1 y ahí sí hay cambios, ¿sí?
Hay cambios en el primer flip-flop, pero no en el segundo. ¿Sí? O sea, se mantiene el segundo depende del primero, pero siempre y cuando la señal de reloj le diga cuándo lo haga, ¿no? Acá, para la salida y a la salida general. Porque es como si tuviera dos salidas, una salida interna y una salida externa. O sea, la salida interna del maestro sí funciona internamente, pero la salida general es cuando la señal de reloj lo diga, ¿sí? Aquí yo estoy haciendo el cambio, pero en el flip-flop primero, ¿sí? Estoy haciendo que funcione. Pero, por ejemplo, yo lo voy a setear. Ahí le pongo en 1, en R lo pongo en 1, pero para que la salida Q se vuelva a 0, pues la señal de reloj es la que decide, ¿sí? Mira, ya. ¿Sí? Lo voy a setear otra vez. Entonces pongo S en 1. Pero poner S en 1 no cambia inmediatamente acá al esclavo. Funciona con el maestro, pero la señal de reloj ya hace la transición, o sea, va a pasar el Q que está en 0 a 1. ¿Sí? Y ahí hace el cambio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama el flip-flop maestro-esclavo. En base a ese flip-flop maestro-esclavo se puede hacer el flip-flop tipo T. ¿Cómo se lo hace? Es uniendo la salida Q. Bueno, no sé si lo puedo hacer aquí. Vamos a ver si me da opción de hacerlo. Voy a correr esto un poquito por aquí. Estábamos tratando de explicar el flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T se obtiene a través del flip-flop maestro-esclavo haciendo una retroalimentación entre la salida Q negada. O sea, yo puedo colocar un cable, unir. Aquí ya no necesito, ya me deshago de esto, ya no necesito unirlo. Deshago de esto. Y lo que hago es unir este terminal con este de acá, con el Q negado. Y este de aquí. Con el Q. Y con eso construyo un flip-flop tipo T. Ya desaparecen R y S. Entonces, y funciona con solamente la única entrada que va a tener, se va a hacer la señal de reloj. ¿Sí? Pero como el flip-flop tipo MS tiene dos flip-flops, entonces necesita que haya dos estados, ¿no? O sea, por ejemplo, miremos, la señal de reloj necesita que pase, por ejemplo, de 0 a 1 y luego de 1 a 0 para que haya un cambio ya en la salida. Entonces vamos a mirar ahí, a ver. Estaba en 1. Paso a 0. Miren, paso a 1, luego otra vez a 0 y ahí el cambio. Se necesita, es decir, que la frecuencia de salida de la salida del flip-flop tipo T va a ser la mitad de la frecuencia de la señal de reloj. O sea, aquí necesito que hayan dos pulsos para que la salida cambie. Aquí estoy, por ejemplo, bueno, comencemos en 0, a ver, ahí, 0, 0, 0. Entonces paso aquí de 1 a 0. No hay nada ya. De 0 a 1 y hay cambio. ¿Sí? O sea que necesito dos pulsos aquí. Dos pulsos en la señal de reloj para que la salida Q cambie. ¿Sí? En este caso es con transición. ¿Será por transición con pendiente positiva o negativa? Veamos. ¿Sí? Colocámoslo. Ahí está en 1. Veamos cuándo pasa el cambio. Ahí pasó a 1 y no hizo nada. Ahí pasó. Entonces con transición con pendiente negativa. ¿Sí? Cuando pasa de 1 a 0. ¿Sí? De 0 a 1 no hace nada. De 1 a 0 sí. ¿Sí? Entonces necesita dos pulsos en la señal de reloj para que la salida ocurra. Entonces un flip-flop tipo T se lo puede hacer con
con un flip-flop maestro-esclavo. Un flip-flop maestro-esclavo son dos flip-flop pegados, ¿sí? Maestro y esclavo, igualitos, sino que lo que los une son la señal de reloj. Cuando es transición por pendiente negativa necesita un inversor. Cuando es transición por pendiente positiva no necesita reloj. Voy a quitar, por ejemplo, este inversor y vamos a ver aquí. Voy a unir aquí los dos. Miren, ahí en ese caso, a ver. Ah, no, la señal de reloj debe estar es acá, ¿no? Sí. La señal de reloj debe estar es aquí en esta parte. Perdón, el inversor. El inversor debe estar acá para la transición sea por pendiente positiva. Ahí. Veamos ahí, a ver, en este caso, bueno, entonces está en Q igual en 1. Ahí pasó a 0, miren, necesito dos estados, ahí pasé de 0 a 1 y de 1 a 0 hace el cambio. ¿Sí? Ahí es la única diferencia, que este inversor va a depender de dónde lo coloque. Si va a ser al flip-flop esclavo o al flip-flop maestro. ¿Sí? Eso hace la diferencia entre una transición por pendiente positiva o negativa del flip-flop tipo T. Y recuerden que el flip-flop tipo T, que en este caso lo hemos hecho haciendo estas conexiones y este cableado. ¿Sí? En vez de colocar aquí una señal de reloj que es un pulso, digamos que yo lo hago manualmente, puedo colocar, por ejemplo, una señal de onda, un generador de onda. Por ejemplo, voy a colocar aquí una señal aquí de 1 Hz. Mira, ahí lo hace automáticamente. Y se ve que dos pulsos de la señal de reloj necesitan para que la salida acá cambie. Para eso lo podíamos mirar colocando, por ejemplo, una señal de osciloscopio aquí. Aquí puedo colocar, esta sería la entrada. Y esta sería la salida. Y miremos en el osciloscopio cómo necesito bueno. Ahí se ve en el osciloscopio, vamos a mejorar la salida. Como las frecuencias son contrarias. Bueno, aquí voy a cambiar el periodo de tiempo, voy a colocar 0.5 y ahí se observa. En azul es la salida y rojo es la entrada. Se necesito dos para poder mirar la frecuencia. Vamos aquí 5. Podemos colocar dos salidas. En la entrada, la roja la mantenemos, la azul la quitamos de la primera gráfica y aquí quitamos la roja y dejamos la azul. Entonces ahí se observa bien clarito que necesito dos pulsos en la entrada para que me dé un pulso a la salida. ¿Bien? Aquí como los pulsos son de frecuencia muy pequeña, 1 Hz, 2 Hz,
no se observa bien los pulsos, ¿no? Pero si colocara, por ejemplo, una señal de reloj de una frecuencia de kilohertz, por ejemplo, se observaría mucho mejor la salida, ¿sí? Pero se observa que yo necesito 2 pulsos de la señal de entrada en la roja para que me dé un pulso en la señal de salida, ¿sí? Esa es la característica, ¿sí? Si la señal de entrada es de 1 kilohertz, digamos, la salida va a ser la mitad. Eso es lo que se denomina un divisor de frecuencia. A ver, voy a ver si puedo colocar una señal de 1 kilohertz. Creo que sí. A ver, vamos a quitar esta. Y aquí voy a colocar una señal de 1 kilohertz. Entonces me voy aquí. Señal de entrada que sea cuadrada. 500 Hz, por ejemplo. A ver. Y necesito una tierra. Y necesito, bueno, voy a colocar como señal de reloj una señal de medio kilohertz. Ahí pues está la salida, pero pues está con un tiempo muy grande, tengo que hacer el tiempo mucho más pequeño. Voy a hablar de milisegundos, voy a colocar, a ver, 2 milisegundos en la señal de barrido. Un poquito menos todavía, vamos a colocar 0.5, a ver. Y voy a decirle que me congele la imagen, o sea que, mire, ahí está mucho más claro. Ahí se ve mucho más claro que este tipo de flip-flop, hecho con dos flip-flop, con un flip-flop mejor maestro-esclavo, o sea que consta de 2 flip-flop conectados, y haciendo la conexión entre la salida Q negada y S y Q con R, obtengo un flip-flop tipo T, y el flip-flop tipo T se caracteriza que solo tiene una sola entrada, que es la señal de reloj. Y lo que hace ese flip-flop lo que hace es dividir la frecuencia, ¿sí?, de la señal de reloj, ¿sí? Entonces puede demostrarse que si esta es de 1 kilohertz, midiendo los periodos, la salida es la mitad, ¿sí? Ahí quedaría fácil hacer la medida. No lo vamos a hacer en este momento, pero se ve muy claro, ¿sí? Por cada 2 pulsos de este me da cada 2 pulsos de la señal de entrada, 2 pulsos de la señal de entrada me da 1 pulso de la señal de salida. O sea, el periodo de la señal de salida es la mitad del periodo de la señal de entrada. ¿Sí está claro? ¿Sí se entiende o no? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, voy a dejar de compartir el simulador y vamos a compartir las diapositivas que veníamos mirando. Bueno, eso es lo que teníamos. También hay transición por pendiente positiva o negativa, eso depende cómo lo muestren. Pero aquí este es con transición por pendiente positiva, la señal de reloj va directamente al primer flip-flop del maestro. Y la señal de reloj va directa al otro, sin el inversor. Bueno, ahí tenemos el resultado de utilizar ese tipo de flip-flop. Lo que hace es dividir la frecuencia, ¿sí? En este caso, con transición por pendiente positiva. Cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1, es que hay una transición en la salida, ¿sí? Y cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1, cambia el estado, ¿sí? Y eso me da que la frecuencia se divida. Es muy importante, por ejemplo, como vamos a ver un ejemplo más adelante, para construir lo que se denominan los contadores. Vamos a ver por qué. Bueno, creo que no haya problema. Esto es con transición por pendiente negativa, que habíamos visto, utilizando un flip-flop maestro-esclavo. Ahí está el ejemplo, transición por pendiente negativa.
el resultado en última es el mismo, ¿no? Dividir la frecuencia. Solo cuando hay transición por pendiente negativa hay cambio en la señal de reloj. Aquí está la salida Q y Q negado, ¿no? Como todo flip-flop debe tener sus dos salidas, Q y Q negado. ¿Sí? Si Q es de esta forma en verde, la Q negada es en negro. Exactamente igual, pero invertida. ¿Sí? Siempre y cuando haya transición con pendiente negativa para este caso. Bueno, aquí tenemos en tecnología TTL ya, por ejemplo, el circuito integrado 7473 o 74L73 tiene esa propiedad, tiene internamente, vienen dos flip-flop tipo JK, ¿sí? Y ya vemos que con un flip-flop tipo JK podemos construir un flip-flop tipo T, y ya sabemos cómo, ¿no? Uniendo las dos entradas J y K, se las une, se las cuentea, se les pone un cable y eso se coloca a la alimentación. Y ese flip-flop se va a comportar como flip-flop tipo T. Por ejemplo, en este caso de este circuito integrado 7473 vienen dos igualitos. Tienen sus entradas J y K, que es J es el pin 14 para el primer flip-flop y el K es el pin número 3. Tiene sus dos salidas, Q es el pin número 12 y el Q negado es el pin número 13. Tiene su entrada de reloj, ¿sí? Que es el pin número 2. Esta burbujita me dice que es con transición por pendiente negativa, ¿sí? Es decir, cuando la señal de reloj va de 1 a 0. Y la alimentación en este caso es el pin número 4 y el pin número 11 es la tierra. Y tiene otro flip-flop igualito, ¿sí? Donde los pines pues están ahí marcados. Vamos a utilizar este flip-flop utilizando nuestro simulador para comprobar si hay la división de frecuencia, utilizando el simulador de protoboard, que es este. Entonces aquí voy a entrar. Aquí ya, bueno, en esta diapositiva se ve que se han unido los pines J y K, ¿sí? El pin número 14 se lo ha unido con el pin número 13, es el 14. Es un circuito integrado de 14 pines, entonces el pin número 14 está unido con el pin número 13 en color verde. El pin número 1 es la señal de entrada de reloj, aquí en color como café. ¿Sí? El pin número 1 está unido aquí a una señal de reloj de 2 Hz. ¿Sí? Este generador de frecuencia de 2 Hz trae aquí 1, 2, 5, 10 y trae 4 frecuencias que yo puedo cambiar. La salida, bueno, el J y el K están unidos, o sea, pin número 3, que es 14, está unido con el pin número 3. Ahí ya les dije, no, 14 está unido con el pin número 3. La salida es el pin número, la salida Q es el pin número 12. Este es el 12, ¿sí? Este es 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 12 es la salida en un LED. Y también se ha colocado la entrada, ¿no? A un LED, ¿sí? Para ver cómo va prendiendo y apagando. Solo vamos a utilizar uno de los dos flip-flops que trae el 7413. Que repito que en realidad es un flip-flop tipo JK, pero lo puedo convertir a un flip-flop tipo T uniendo las dos entradas J y K. Bueno, aquí voy a dejar de compartir y voy a entrar al simulador para que lo miremos. Entonces voy a entrar al simulador. Creo que está aquí. Y voy a recuperar el archivo que es flip-flop tipo T. Y voy a compartir en la pantalla a ustedes. ¿Dónde quedó? Creo que es a ver.
Bueno, de paso, ya que está este problema de estar compartiendo pantalla, saliendo de una, tienen que ustedes ir haciendo esto, ¿no? Porque las exposiciones que deban hacer ustedes deben ser de este tipo, ¿no? Que puedan compartir la pantalla ustedes para todos nosotros. O sea, cada grupo que va a hacer o cada estudiante cuando vaya a hacer sus exposiciones tienen que hacer esto, ¿no? Para que se pueda mirar. Bueno, ahí están mirando la pantalla. ¿Están mirando o no? ¿Están mirando el simulador? Sí, Sí, profe. mira. Entonces ahí ya entré al simulador. Desafortunadamente no lo puedo hacer más grande. En este momento pues está apagado la fuente, entonces voy a mirar, aquí está el 74L73 que ya está alimentado, ¿sí? Pines números 4 y 10. Está una señal de frecuencia, en este caso he colocado de un hertz, ¿no? Pero puedo cambiar a un hertz, a 2, a 5 o a 10. Entonces esa va a señal, la señal de reloj. O sea, la señal de reloj es una señal de un hertz, ¿sí? Una pulsación por segundo, y la salida debe ser la mitad de esas, si es que funciona tal como estamos diciendo que funciona un flip-flop tipo T. Lo voy a encender. Entonces ahí se deben ver ustedes, bueno, yo aquí lo miro, que la señal de reloj es de un hertz, prende y apaga cada segundo, pero la señal de salida es la mitad, si es solo de 0,5 hertz, es más lento, se prende y apaga más, ¿sí? El periodo es más largo, el doble del anterior, ¿sí? Ahí se ve. Se llama un flip-flop tipo T, que lo que hace es dividir la frecuencia. ¿Sí? Es más lento, más prende y apaga más lentamente. Yo puedo cambiar, por ejemplo, voy a cambiar la señal de reloj. Voy a apagarlo primero. Y voy a quitar este cable azul, lo voy a poner no a un hertz, sino por ejemplo a 2 hertz. ¿Sí? O sea, la señal de reloj va a ser el doble, o sea, 2 hertz con respecto al anterior. Y la señal de salida debe ser la mitad de 2, o sea, 1. Ahí lo voy a encender. Ahí está más rápido la señal de entrada, pero la salida es la mitad de la anterior. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, la más grande, de 10 Hz, que trae este simulador. O sea, la señal de reloj es bastante rápida, mucho más rápido que la anterior. La salida debe ser la mitad de la anterior. Se prende y apaga a 10 veces por segundo la señal de entrada, la salida debe ser a 5 Hz. ¿Bien? Ese es un flip-flop tipo T, utilizando un flip-flop tipo JK, el 74L73, uniendo las entradas J y K. Ah, bueno, faltó indicarles, se unen, ¿no? J y K se las une y se las conecta a la entrada de alimentación. Aquí ese cable rojito que se ve ahí, está conectado a la entrada de alimentación, es decir, a 5 voltios, ¿sí? Es decir, ese es el que hace el papel de T, el flip-flop tipo T, o sea, el T debe estar conectado a 1, porque si está conectado a 0, y aquí lo podemos comprobar, o sea, si yo conecto este T, este cable rojo, lo conecto no a, lo voy a quitar de ahí, lo conecto a tierra, por ejemplo, ahí a tierra, no debe hacer nada, o sea, al prenderlo, la salida se mantiene en 0 en este caso. Ahí estamos mirando es la entrada, ¿no? La entrada sí está a 10 Hz, pero la salida no hace nada, se mantiene apagado. Si hubiera estado en 1, se mantenía prendido. Pero en este caso, como estaba en 0, se mantiene en 0, no hace nada. O sea, es obligatorio que la entrada T, o sea, es lo que llama T, debe estar en 1. Entonces vuelvo, lo voy a apagar y lo quito de aquí y lo conecto a 1, es decir, a la alimentación. Ahí debe funcionar el flip-flop. Ahí ya funciona. Hace lo que debe hacer, que es dividir la frecuencia. ¿Sí? De 10 la divide a 5.
Bueno, entonces voy a apagar esto para poder salir del circuito. Y dejar de compartir. Espero que hayan entendido lo que es el flip-flop tipo T, que se obtiene de un flip-flop tipo JK o también de un maestro esclavo. O sea, se lo puede obtener el flip-flop tipo T haciendo todo ese poco de conexiones. Estaría, imagínense, con compuertas AND se puede obtener, pero ¿cuántas? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y además un inversor. Y haciendo todo ese cableado puedo construir un flip-flop tipo T, pero resulta bastante pues, engorroso, grande. En realidad pues ya vienen flip-flop tipo T, ya vienen circuitos integrados que hacen ese papel, ¿no? Ya vienen diseñados para hacer eso. Bueno, eso no era que estamos, bueno, aquí, esta. Flip-flop en cascada, ¿qué significa eso? Que aquí hemos colocado ya, si yo quiero dividir más la frecuencia, si por ejemplo tengo de 1 kHz, colocando un flip-flop, un solo, me divide a la mitad, ¿sí? A la salida de ese flip-flop se divide a la mitad. Si tengo 1 kHz, la salida va a ser medio kHz, o sea, 500 Hz. ¿Qué pasa si a la salida de ese segundo coloco otro y a la salida de ese siguiente otro? O sea, varios. ¿Sí? Entonces, la salida, la frecuencia que va a pasar. Si coloco 2, por ejemplo. ¿Se volverá a la cuarta parte? Eso. Y si coloco otro enseguida, la frecuencia se divide a la octava, ¿no? Aquí sería la mitad, aquí la cuarta y aquí la octava. ¿Sí? Entonces yo puedo ir dividiendo la frecuencia por múltiplos, o sea, dividiendo a la mitad de la mitad, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, el número de, o sea, aquí podemos sacar una ecuación, ¿no? O sea, se llama divisores de frecuencia. Bueno, la ecuación ahora la vamos a deducir. Bueno, aquí está el simulador. ¿Sí? Si yo tengo, dependiendo del número de flip-flop que conecte en cascada, la frecuencia la divido, ¿no? La frecuencia de salida del flip-flop N va a ser igual a la frecuencia de entrada dividida entre 2 a la N, ¿sí? Si yo tengo un solo flip-flop, se va a hacer, digamos, la mitad, ¿sí? A la salida del primer flip-flop. A la salida del segundo va a ser la cuarta, o sea, 2 a la 2, 4. A la salida del tercero, pues va a ser la octava parte, ¿sí? Dependiendo del número de flip-flop que coloque en cascada, la frecuencia se va dividiendo a la mitad. ¿Sí? Con esa relación puedo encontrar la frecuencia de salida del último flip-flop. El periodo, pues el doble, ¿no? 2 veces el periodo, 4 veces o 8 veces más grande. Vamos a mirar el simulador para que lo miren. Entonces voy a dejar de compartir las diapositivas para compartir el simulador en Cocodrilo. Bueno, perdón. Esta es la diapositiva. Debo compartir el simulador que está donde. Ahí está. ¿Sí ven el simulador? Es que a veces... Sí, profe. Bueno, ahí estoy en el simulador. Miren allí. En este caso, tengo 3 flip-flop JK. 3. Donde se han unido los terminales J y K, se han cortocircuitado, se han unido de cada uno de ellos, ¿sí? Y la unión de todos ellos se ha conectado aquí, inicialmente está conectado, hacen el papel de T, ¿sí? Este es el T.
En este momento T vale 0, ¿sí? Por eso no está funcionando ninguna de las salidas trabaja. ¿Sí? La señal de reloj, al primero le llega la señal de reloj, ¿sí? Que es una señal de reloj, por ejemplo, puede ser de 1 Hz, lo que sea. En este caso creo que es de 1 Hz. La salida del primer flip-flop la he colocado aquí a un LED, ¿sí? En rojo, ¿sí? En este momento está en 1, bueno. Eso no lo puedo determinar en qué valor esté. ¿Sí? Estar en cualquiera, en 1 o en 0. Pero la salida la entrada de reloj del siguiente flip-flop es la salida de reloj del anterior. ¿Sí? No estoy utilizando las salidas Q negadas, solo las salidas Q. Bueno, de paso, este flip-flop JK que trae el simulador Cocodrile trae otras entradas que son S y R, que las ven ahí. Esas sirven para, se llaman preset y reset, o sea, para que ese flip-flop se coloque en 0 permanente o en 1 permanente, y sin que la salida Q se alterne, o sea, se cambie, se mantiene o en 1 o en 0. Eso lo vemos luego, o sea, es como para setear, presetear sería hacer que la salida siempre se mantenga en 1, independiente de las entradas, o la salida se vuelva a 0 independiente de las entradas. Son entradas asincrónicas. No dependen de la señal de reloj. En este caso no las vamos a utilizar, están ambas en 0. Pero sí hemos colocado LED, como le digo, a las salidas de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de los flip-flop. ¿Sí? En este momento pues no está funcionando porque la entrada T de cada uno de esos flip-flop está en 0. Para que funcione tenemos que cambiar a 1. Entonces voy a quitar aquí, voy a pasar a 1 este. Entonces vamos a ver, aquí todos están en 0. A ver si ustedes logran mirar qué numeración binaria puedo yo observar, digamos. A ver, ahí está funcionando. Miren, las frecuencias son las que están marcadas ahí. Podemos deducir nosotros, por ejemplo, qué números binarios se van formando alternativamente. Cuando todos estén encendidos, ¿sí? Recordemos la numeración binaria, por ejemplo, de paso aquí voy a anotar algo. ¿Sí? La numeración binaria. Por ejemplo, voy a escribir el número decimal aquí. Decimal, y aquí voy a escribir en binario. Bueno, no es fácil escribir aquí en esto. Una línea ahí. Aquí voy a escribir 0. Mejor voy a escribir así: 0, 1, 2, 3, está en decimal, 4, 5, 6 y 7. Pasemos eso a binario. Con 3 bits. Sí, hasta 7 solo necesito 3 bits, ¿no? 0, 0, 0, 0, ya saben ustedes, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 5 es 1, 0, 1, 1, 1, 0, el último 1, 1, 1. Aquí, para que entiendan, este divisor de frecuencia 1, 1, 1, por ejemplo, va a significar que todos estos estén encendidos, ¿cierto? 1, 1, 0 va a ser que
Este lo vamos a llamar, si quieren, a esto podemos colocarle letras, a esto llamarlo A esto B, a esto C. O sea, el primero, este va a ser el más significativo, va a ser el que prende menos, ¿no? Este va a ser A, este va a ser B, y esto va a ser C. Las entradas, las salidas de esta configuración de 3 flip-flop tipo T. Para ver qué aplicación se tiene, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a poner a funcionar el circuito. Por ejemplo, ¿ahí qué número tendría yo? A ver. 100. No, sería 0 no, sí, al revés les puse, ¿no? Perdón, están al revés las letras. Están al revés las letras. Sí, tendría razón que serían borrar. Voy a borrar solamente. Voy a borrar este. Al revés, voy a poner A que sea, ¿cuál puse A? El más significativo es este, A. Este sería B. Y este sería C. ¿Cierto? Bueno, ahora sí ya vamos a poner a funcionar. ¿Ahí qué tendría? ¿Qué números tendría yo? Hay que verlo, el A es el que está como a la derecha, pero o sea, es como si invirtiera, si lo miráramos de derecha a izquierda, ¿no? El A es A en este caso vale 1, ¿no? B vale 0 y C vale 0. O sea, ¿qué número tendría yo? 100. O sea, ¿qué número en decimal? 4. 4, ¿cierto? El 4. Sí. Listo, entonces vamos a mirar, a ver cómo va, miren cómo va evolucionando esos números. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí. Allá. Aquí ya voy a poner a funcionar el circuito. Creo que ahí está trabajando. Sino que rápido, ¿no? Lo podríamos hacer más lento cambiando la señal del reloj. Sí, si quieren. Vamos a quitar esta señal del reloj y voy a colocar unos pulsos aquí, manuales, para que vean cómo va evolucionando esa numeración. O sea, yo manualmente voy a ir cambiando, o sea, voy a colocar, por ejemplo, allí, a ver, vamos a iniciar, a ver si podemos iniciar desde, ahí sería, a mí me toca dar 2 pulsos acá, pues para que, ahí sería comencemos, a ver, ahí está en 0, ¿cierto? 0. A, C, B, o A, B, C, pues véanlo al revés, ¿no? Véanlo de atrás para adelante, véanlo así. ¿Sí? Entonces, listo, a ver, ahí tenemos el 0. Y paso a 7, mire, 7. ¿Sí? O sea que de aquí, cuando llegó a 0, pasó a 7. Ahí porque están todos en 1, ¿no? 1, 1, 1. Bueno, siguiente pulso, siguiente pulso. ¿Qué número sería ese? 6. 6. 6, ¿sí? El 6, ¿sí? 1, 1, 0. Leanlo al revés. 1, 1, 0. Siguiente pulso. El 5, ¿no? 1, 0, 1. El 4, ya. 1, 0, 0. Hay que verlo al revés. O sea, me cuenta, ¿no? Cuenta. El 3, vea. 0, 1, 1. ¿Sí? A vale 0, B 1, C 1. El 2. Y el 1. ¿Sí?
0. Y luego repite. 7. Etcétera. ¿Sí? Entonces, este es una especie de contador, pero contador inverso, ¿sí? Cuenta al revés, o sea, de mayor a menor, o down, que llaman, ¿sí? A ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo haría yo para tener un contador, pero ascendente? ¿Sí? El anterior sería un contador descendente. O sea, para que me cuente de 0 hasta 7. ¿Sí? Porque eso no podía contar más sino de 0 hasta 7, porque tengo solo 3 flip-flop en cascada. ¿Usando un inversor? Pero no, sí podría ser, pero una forma más fácil ahí en ese circuito, ¿qué haría yo? Miremos los flip-flop. ¿Qué estamos utilizando? Las salidas Q. Pero un flip-flop tiene sus dos salidas, Q y Q negado. La Q negada. Claro, mira, entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a colocar aquí hacia abajo. Voy a colocar unos LEDs para que vean el conteo. Voy a colocar hacia abajo otros 3 LEDs. Pero no conectados a Q, sino a Q negado. Entonces, si ahí yo tengo ahí tengo yo ¿qué es? 1, 1, 0, o sea, el 6, ¿no? El 6. Y si lo miro abajo, ¿qué número sería? 001. O sea, si yo invierto los unos, por ejemplo, el 1 lo pongo invierto los bits, o sea, el 1 por 0 y los ceros por 1. El invertido de 1, 1, 0 sería 0, 0, 1, ¿no? Entonces, miren, en vez de tener el 6, tendría el 1. ¿Mm? Siguiente pulso, a ver, vamos a comenzar. Ahí que tendría yo. Sería el 2. El 2. ¿Sí? Mire, si lo tengo arriba sería el 5, ¿no? Pero si lo invierto, el 1 por 0 y los ceros por 1, tengo el 2. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sería, arriba sería el 4, invertido, tengo el 1. ¿Sí? Ahí tengo el 0, 1, 1, que es el 3. Al invertir los ceros por unos y los unos por ceros, ¿sí? ¿Qué tengo? El 1. ¿Sí? Siguiente. Llegamos al 7. Ahí tengo el 0. Mira. El 0, invirtiendo todos, me queda el 7. Entonces abajo cuenta, arriba contaría hacia arriba y abajo contaría, digo, arriba contaría descendente y abajo descendente, ascendente. Ahí está en 7 arriba, acá está en 1. 2. Y para verlo, podríamos utilizar, veamos aquí, para verlo voy a utilizar aquí, este Cocodrile tiene una opción de colocarle un display, ¿no? Que a veces uno, pues manejando en binario se confunde, pero si transformamos esos binarios, los colocamos a un display de 7 segmentos, nos puede ayudar para entender bien la numeración. Entonces voy a borrar aquí estos dibujos. Y voy a colocar de aquí del simulador un display de 7 segmentos. Vamos a ver. Y voy a conectarles. A ver. Vamos a ver.
ver si nos da. Conectamos aquí aquí. Para que nos transforme esos números en binario. Ya internamente este circuito de cocodrilo, pues ya internamente trae la circuitería para que me pase de una vez, ya trae el decodificador, ¿no? Y display, o sea, vienen dos cosas internas ahí. A ver, vamos a ver cómo, bueno, ahí tenemos el 4, ya nos está mostrando el 4, vamos a ver si lo podemos ir. Ah, me está sacando, creo que le hice la conexión a mal, a ver. Es que no estoy seguro cuál es el más significativo aquí, a ver un momentico. Voy a borrar, creo que... A ver, ¿cómo es que estoy haciendo? El más significativo aquí es el... Ah, no, está bien. Más significativo sería este. Allí. Veamos. Dos. 6. No, tampoco. Es que no estoy seguro. 0, 2, 4, 6, 8. No. Debía marcar 0, 1. Cada dos pulsos de acá, pues debe darme marcarme los números. Creo que están más significativos. ¿Será que es este? Es que no me dice cuál es el más significativo. Ahí. No. Estoy sacando los impares. Bueno, les quedo debiendo esa parte. Me tocaba decir cuál es el más significativo de este circuito. De todas formas, pues en binario sí se ve, ¿no? Si ve que cuentas, el uno cuenta hacia arriba y el otro cuenta hacia abajo, ¿no? La idea es utilizar o Q o Q negado. Pero ahí tenemos el 7 abajo y arriba tenemos el 0. ¿Sí? Ahí tenemos el 6 arriba y abajo tenemos el 1, ¿no? Ahí tenemos el 2 abajo y arriba tenemos el 5, 1, 0, 1. Ahí tenemos el 4 arriba y acá abajo tenemos el 3. ¿Sí? Arriba tenemos el 0, 1, 1, 6 y abajo tenemos el 1. ¿Qué pasó? Sí, es exactamente lo contrario. Ahí tendríamos el 1 arriba, 0, 0, 1 y abajo tenemos el 6. Ahí sería el 7 abajo y arriba tenemos el 0. O sea, cuentan al revés. ¿Sí? Bueno, toca ver cuál es el más significativo de estos para poder ver en el display. Pero así se entiende, o sea que conectar flip-flop en cascada me cuenta los pulsos de entrada. ¿Sí? Esa es la teoría de los contadores. ¿Sí? Contar flip-flops colocados, flip-flop tipo T colocados en cascada me sirve para contar ascendente o descendente de la forma que yo quiera. ¿Sí? Bueno, disculparán luego el perrito.
Bueno, entonces, esa es la forma de trabajar con FlipFlop. Veamos si tenemos aquí otro. Vamos a dejar de compartir. Profe, qué pena. Dígame. Es que ya se terminó la clase y pues algunos tenemos otra Ah, hora. sí, no, ya son las 9. Entonces, para las exposiciones. Ay, y ahora, bueno, a ver, entonces, bueno, está bien. Entonces, espera un momentico, voy a compartir aquí la pantalla para lo de las exposiciones, ¿sí? Entonces, nos queda para que vayan compartir un momentico. Aquí tenemos compartir. Me voy a saltar esa parte. Entonces, aquí están los temas de las exposiciones, ¿sí? ¿Sí ven ahí? Sí, 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 mira. Un momentico, a ver. Bueno, las exposiciones son las siguientes, son 7 temas, que son aritmética digital binaria, que a propósito, bueno, ha propuesto esto de la próxima semana, vamos a hacer una práctica que nos falta, creo que, y luego le voy a hacer una práctica sobre el sumador, que sería parte de la parte de aritmética binaria, aritmética digital binaria. Son 7 temas, contadores. Mire que para los contadores, pues ya teníamos algo de teoría. Lo mismo para registros, que se basa en los flip-flop tipo D. Contadores, de aritmética binaria, contadores, registros, conversión análoga digital, conversión digital análoga, perdón, la otra, y esta análoga digital, los CAD, los CAD y los CDA. Dispositivos de memoria y microprocesadores, son 7 temas. Entonces, bueno, hay algunos temas que son, pues, son más extensos que otros. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva se ve cada uno de los subtemas, ¿no? Acá. Contadores, registros, conversión digital análoga, conversión análoga digital, con dispositivos de memoria. Entonces, cada uno tiene sus subtemas. Aritmética digital binaria, o sea, que tiene que hablarnos sobre qué es la... Bueno, que algunos temas ya lo hemos visto, bueno, pero hay otros que no hemos visto, que se llama representación de números con signo, adición, para los que van a hablar de aritmética binaria. Adición en el sistema de complemento a 2, sustracción, multiplicación, división, aunque algunos temas ya medio hemos visto, pero nos van a completar un poquito más. Circuitos aritméticos, sumador, adición en BCD. Bueno, aquí van a estar los responsables de cada uno de los temas. Este tema puede ser que sean... Bueno, aunque este ya hemos visto bastante. Yo creo que con una sola persona es suficiente. Siguiente tema, contadores. Este sí es un tema más largo. Aquí sí necesita por lo menos 2 responsables. O sea, dos estudiantes se van a encargar de hacer las exposiciones sobre contadores. Aunque ya miren que ya vemos la teoría, algo hemos adelantado, ya algo de contadores asíncronos, síncronos, contadores, bueno, este contador es muy famoso, el 74-190 nos va a hablar sobre eso, diseño de contadores síncronos, aplicación de contadores, vamos a ver cómo hacer un reloj digital. Contadores Anillo y Johnson, contadores un poquito más avanzados. De contadores, pues ahí pueden ser ascendentes, descendentes, y con eso se puede hacer una cantidad de teorías sobre contadores. Siguiente tema serían registros, interesante para transmisión de datos, registros piso, CISO, pipo, SIPO, significa entrada paralelo, salida serial, etc. Terminología entrar, y aquí va a estar, estaría responsable. Yo creo que este tema puede ser una sola persona. Bueno, este es un poquito más avanzado, necesitaríamos dos personas, o sea, conversión análoga, digital análoga. Ejemplos, que es un transductor, circuitería de un DAC, circuitos integrados, tipos, red escalera, especificaciones, resolución, circuitos integrados, que hacen la opción de ser un circuito conversión análogo digital, es muy famoso, el 7524. Aquí necesitamos 2 personas. Lo mismo para este, que es lo contrario, o sea, 2 personas también. Conversión análogo digital, tipos CAD de rampa digital, CAD paralelo, CAD de aproximación sucesiva, resolución, exactitud, circuitos integrados. Este es el circuito integrado famoso, el 0804, aplicaciones, responsable.
Dispositivos de memoria. Podría ser 2 personas. No, una sola persona creo que es suficiente. Y el último, este sí puede ser 2 personas porque es el tema un poquito más de cuidado. Aunque pues tampoco lo podemos hacerlo tan avanzado porque necesitamos conocimientos que de pronto se sale de lo que hemos visto. Son microprocesadores. Esos son los 7 temas y ustedes son 11, ¿no? Entonces, pues si estuviéramos en el salón en presencial, pues haríamos como una especie de sorteo. Entonces, no sé, ustedes pueden sugerir, ¿alguien quiere? ¿Cuántos? Profe. Dígame. Pues estaba hablando con Paul Benavides y nos gustaría tomar el tema 2, que es de contadores. Entonces, a ver, me mandan al correo o me escriben ahí en el chat, ahorita si pueden, el tema que quisieran. Repito, a ver, sáquele una foto a los temas, porque Yo le tengo pantallazo, solo me falta del tema 6, nomás tomarle un pantallazo. 6. Dispositivos de memoria. Listo, ya tendría pues todos los temas y los subtemas ahí. Entonces sería que pues que escogiéramos los temas y pues yo les mando para que puedan verlo en el grupo. Sí, entonces, como son 11 ustedes, pues va a haber, como les repito, hay un tema que es como los contadores y los microprocesadores, que sería necesario, pues, y los, no, a ver un momentico. Es que repartiremos entre 7. Profe, ¿y en microprocesadores 2 personas? Bueno, sí, microprocesadores que, bueno, ese es un tema un poquito, más que todo de informativo, ¿no? Porque hablar de que son, sí, yo creo que es suficiente con una persona. Se lo va a trabajar a tipo informativo, suficiente con una sola persona. Microprocesadores. Los que son un poquito más de cuidado, que son los CAD, bueno, serían 3, serían los contadores, los CAD, conversores análogo digital, y los DAC, que son los conversores digital análogos. En eso sí estaríamos 2 personas porque son los demás cuidados. Los demás no serían 6 personas, ¿no? 6, nos faltarían 5. Creo que de a una persona. ¿Sí? Sí, la aritmética digital, ese creo que es suficiente una persona. Contadores, si necesitamos 2 responsables. ¿Quiénes que se nos quieren? ¿Alguna vez escribimos? ¿Los nombres? Profe, yo quisiera exponerle en parte de memorias. A ver, espera un momentico. Entonces, vemos o de una vez vamos distribuyendo, a ver si se puede. Los que no estén, pues, comenzamos con aritmética binaria. ¿Quién quiere? Ese ya muchas cosas se han visto, no sería tan difícil. Aritmética binaria, ¿quién? Yo, profe. Nombre. Sergio Cabrera. Sergio Cabrera. Listo. Siguiente. Contadores, responsables. Rubén Nombre. Criollo y Paul Benavides. Rubén Criollo y Paul Benavides. Rubén Criollo. ¿Y qué? Paul Benavides. Paul Benavides. Listo. Registros, ese es sencillo. ¿A quiénes? Profe, yo lo hago. Cristian Villarreal. Cristian, pero es un solo nomás. Villa. Cristian Villarreal. Ese solamente solo es que yo lo iba a hacer en grupo con Carlos Ordóñez.
Ese de registros no es tan complejo, pues ahí los que más, digamos, dificultad pueden tener, pues no dificultad, ¿no? Sino que pues es un poquito más largo, digamos, ¿sí? Pues no son del otro mundo, sino que es un poquito más largo, serían los DAC y los CAD. Si quieres hacer en grupo, pues puedes con cualquiera de estos dos, CAD o claro que los primeros vienen los CDA, ¿no? Sí, los CDA está bien, profe, entonces. Entonces, ¿cómo llamas? Cristian Villarreal y Carlos Ordóñez. Y los otros, Jefferson Rosero, profe, decía ahí mi persona. Cristian Cerón. Jefferson Resore y Cristian Cerón. Cristian Cerón. Dispositivos de memoria, ¿quién? Freddy Erazo. Freddy. Freddy Erazo. Microprocesadores. Ese profe decía Carlos Lazo, aunque no me confirma, pero creo. Pero como ahí, creo que por ahí está Hamilton. Okay. A los que no, si no está, pues le tocaría lo que faltan, pues. Por ejemplo, lo de aritmética binaria. Ah, ya está. Si no le toca unirse con otro grupo, con otro, que son varios ustedes. Rubén Criollo y ya está. Registros. Registro le tocó a Hamilton. Hamilton Solarte. Creo que no está. ¿Sí está por ahí Hamilton o no? ¿Ya están todos distribuidos? Y ya está. Carlos Lazo y ¿quién más? ¿Falta alguno? Bueno. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que falta, ¿no? Ah, no, ya están, sí. Ahí están los 11. ¿Aló? Sí, profe. Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Bueno, de alguna comunicación o algo, pues me escriben o yo también les escribo en caso de que alguna información que haga falta. Entonces, y ahí dejamos, vamos a